Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar que vamos a realizar desde el lado de Global Suite Solutions, donde hoy entraremos a analizar las claves de la futura Ley de Protección de Datos de Chile y cómo gestionar su cumplimiento. Al final, actualmente hay una ley en Chile donde viene muchos años vigente y se prevé que haya un acelerón dentro de la publicación y la actualización de la misma, y por ello hemos visto muy interesante el poder trasladaros qué es lo que ha ocurrido en otros mercados con unas leyes muy similares, como es el europeo, como son otros países de Latinoamérica. Y para ello nos acompaña desde el lado de Global Switch Solution mi compañera Laura Martínez Retamar. Hola, Laura. ¿Qué tal? Ella es abogada y consultora senior en materia de compliance y en materia de protección de datos. Es graduada en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y especializada en Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual. Tiene amplia experiencia en estas materias, tanto en suelo europeo, con la implantación de modelos de privacidad, como la adecuación de leyes de protección de datos, así como comentábamos, ya hay muchos países que ahora también trasladaremos un poco la sinergia global en Latinoamérica, la situación, donde hay leyes muy parecidas recientemente aprobadas y, por tanto, bueno, pues hay un movimiento donde todas las organizaciones ya están tomando actividad en la materia. De mi lado, yo soy Martín López de la Manzanara, soy responsable de cuentas para la zona sur de Latinoamérica, para la compañía, y vengo apoyando a las organizaciones en implantar modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento en la región en esta línea. Sobre Global Suite, bueno, pues para quien no nos conozcáis, por trasladaros un poquito de nuestro expertise, lo que os queremos trasladar en el día de hoy, somos una compañía de origen español con más de 15 años de experiencia en implantar soluciones de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entre ellos, bueno, pues materias de riesgos, temas de seguridad y ciberseguridad, continuidad de negocio, compliance, auditoría, privacidad. Este último punto, bueno, remarcar que desde 2010 venimos implantando proyectos de protección de datos y justo en el día de hoy lo que os queremos trasladar es esos riesgos, es esos puntos críticos que supone la adecuación de una ley además que se prevé muy exigente como ocurre con el RGPD en el caso de la ley de Chile y con más de 2.000 clientes en todo el mundo, en este caso funcionando con las soluciones de Global Suite. Como compañía, también trasladar pues, toda esa confianza o el trabajo que venimos realizando en garantizar dónde se encuentra la información de nuestros clientes, cómo la cuidamos. Para ello, contamos con ese conjunto de certificaciones, ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 22301 de continuidad de negocio, ISO 20000 de servicios TI, ISO 9001 de calidad. Y del mismo modo, orientado al buen gobierno, contamos con el Esquema Nacional de Seguridad, UNE 19601, es muy parecida a la Ley 20393 de compliance penal en Chile, de delitos penales, y la ISO 37001 de temas de antisoborno. También del mismo modo el OWASP en materia de ciberseguridad que también tenemos. Sobre nuestras soluciones, bueno, pues trasladaros de manera general, para los que no nos conozcáis, como decía, tenemos un amplio bagaje en materia de consultoría y auditoría. Hoy nos centraremos en ese modelo de privacidad, pero que además tiene muchas sinergias con otros aspectos, como es la seguridad, que también trataremos en el día de hoy, como es la continuidad operacional de la organización, aspectos estratégicos, toma de decisión y que contamos amplio expertise en estas materias donde podemos apoyar pues, incluso en ISOs, en normativas internacionales, como puede ser una ISO 27701 para certificar este modelo de privacidad adicional a lo que es la adecuación a la ley concreta que existe en Chile. ¿Cómo lo implantamos o cómo modelamos este tipo de estrategias? Pues aportamos un valor añadido, un valor diferenciador que os queremos trasladar, que es con el software. ¿Qué es lo que nos permite Global Suite? Bueno, pues ser un acelerador dentro de un proceso de adecuación a una ley o alguna normativa en esas materias, riesgo operacional, riesgo estratégico, temas de delitos penales, fraude, seguridad, continuidad de negocio, orientado incluso a interreguladores locales como es la CMF, como es en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional para temas de electricidad y que en este caso pues os trasladamos más de 2.000 proyectos implantados en las materias y concretamente en materia de protección de datos. La parte de servicios avanzados, bueno, trasladaremos un poquito más de detalle de cómo proponemos realizar este proyecto. Mi compañera Laura os dará todas las claves, pero además la ley no solo nos exige adecuarnos y dejar una foto de la organización.
El principal reto de la ley es mantenerla lo más actualizada posible, estar robusteciendo constantemente nuestro modelo de privacidad y protección de datos y concienciar a todas las áreas de la organización. Al final va a ser cualquier punto de vulnerabilidad dentro de la compañía, desde donde se reciben datos personales, desde donde queremos recibir nuevos datos personales que ahora previamente se tendrán que ser evaluados antes de poder recolectarlos y, por tanto, os vamos a proponer una forma de realizarlo de manera colaborativa, con sinergias de otras áreas y que un reto importante es que nos deje evidencia y trazabilidad de todo lo que hemos realizado para, ante el regulador, ante una posible sanción, como también comentaremos, podamos tener pues una ayuda, un apoyo para un eximiente o un atenuante de una posible sanción. Y el último punto, orientado al soporte y al apoyo. Bueno, venimos implementando estrategias a largo plazo donde podamos ser un aliado vuestro en materias de protección de datos y en otras relacionadas, como venía comentando, temas de seguridad, de modelar un SGSI, certificaciones en la materia, continuidad de negocio, riesgo operacional, incluso, como decíamos, las normativas RAN de banca, las normativas de las compañías aseguradoras, que tienen total relación con este modelo de protección de datos que plantea la nueva ley. Entonces, bueno, del mismo modo agradecer a todos los que nos acompañáis, la verdad que ha tenido una audiencia muy buena y del mismo modo agradecer a nuestros canales de partners con los cuales también nos han apoyado en todo el proceso de difusión. Os dejo con mi compañera Laura que nos va a dar todo el detalle de lo que viene con la ley. Muchas gracias. Bien, gracias Martín. Bueno, lo primero, eso, muchas gracias a todos por la asistencia. Y nada, esperamos desde luego que este webinar os resulte interesante y bueno, que os aclare todas las dudas que podáis tener hasta la fecha. Entonces, bueno, pues ahora, por haceros una pequeña introducción de cómo vamos a dividir este webinar, lo primero eso, pues es una introducción que es la que ha realizado mi compañero Martín. Nos adentraremos también antes, además, aparte de esta introducción, pues eso, en un poco cómo se contempla ahora la normativa de protección de datos un poco a nivel mundial para que os hagáis una idea de en qué sitio, en qué situación nos encontramos. Nos adentraremos después en la parte de principios básicos que son los principios básicos que establece esta nueva normativa. A continuación os explicaremos los conceptos nuevos de análisis de riesgos y seguridad de los datos y a continuación hablaremos sobre lo que es el deber de información y los derechos de los titulares que como veréis a continuación van muy relacionados con el punto 2 de principios básicos que bueno, que os explicaré próximamente. Y luego, por último, os hablaremos de las sanciones, que al final somos conscientes que es el punto que más preocupa a las empresas a nivel de cumplimiento, es decir, qué puede implicar pues eso, una vulneración en las obligaciones que nos plantea esta nueva legislación. Luego, en el punto 7, abordaremos eso, cómo, explicaros las fases, sobre todo, no tanto los plazos, sí que veréis que al final os vamos a presentar como una especie de cronograma de proyecto de adecuación, pero no es tanto centrarnos en los plazos, sino eso, en las fases que realizamos para que entendáis en qué consistiría pues eso, un proyecto de adecuación. Y luego, por último, nada, unas pequeñas conclusiones para que un poco que os queden claras pues todas las ideas que os vamos a transmitir a lo largo del webinar. Entonces, para empezar, con esta diapositiva lo que os queremos mostrar es un poco cómo se encuentran las leyes a nivel de privacidad y de protección de datos personales en el mundo. Sí que es verdad que desde que entró en vigor en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos, digamos que eso supuso un revuelo, un boom muy, muy grande a nivel de privacidad y entonces pues un montón de países pues que ya contaban con normativas de privacidad o no a lo mejor no centradas totalmente en el dato personal, como por ejemplo puede ser el caso de Chile, que sí que había una legislación sobre la vida privada, pero al final lo que hizo este Reglamento General de Protección de Datos es que muchos países en diferentes partes del mundo pues se preocuparan de actualizar sus legislaciones e incluso en el caso de aquellos países pues, que no contaban con legislación hasta la fecha, pues que hayan tenido que verse obligados a legislar en la materia. Entonces,
Este es el caso que ocurre con Chile. O sea, al final sí que es verdad que en Chile existe desde 1999 la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Entonces, lo que busca esta nueva normativa, que bueno, como sabéis, se encuentra todavía en fase de aprobación, es decir, es una normativa que todavía no está en vigor. Lo que busca esta normativa es actualizar el contenido de la ley. O sea, no es que vaya a ser una normativa diferente o adicional, sino que al final lo que actualiza es el contenido de la ley de protección a la vida privada que está ahora mismo vigente. Y de hecho, una de las primeras cosas que hace este proyecto de ley es cambiar precisamente el título de la normativa, denominándola ahora pues, Ley sobre Protección de Datos Personales. Entonces, como os digo, esta normativa todavía no ha entrado en vigor. Esperamos que entre, pues, si bien finales de año o inicios del año que viene. Entonces, sobre lo que vamos a centrar este webinar, o sea, las explicaciones que vamos a dar, están basadas pues, en este proyecto de ley. Entonces, bueno, uno de los puntos más importantes o más novedosos es la configuración de estos principios de protección de datos. Bueno, aquí sí que explicaros que al igual que normativas, bueno, la nueva normativa, por ejemplo, de protección de datos de Ecuador, pues la ley de Chile, digamos, este proyecto de ley también coge muchas ideas o muchas pinceladas del reglamento europeo. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, pues la creación de estos principios de protección de datos. Entonces, entendiendo estos principios y cumpliendo con ellos, al final se va a dar cumplimiento a la mayoría de las obligaciones que contiene la ley. Entonces, sí que os queremos trasladar ahora pues, un poco a alto nivel qué es lo que significa cada uno de ellos para que os vayan sonando, sobre todo de cara a la futura adecuación que tendréis que realizar. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la ley lo que busca ahora, en relación con el principio de licitud del tratamiento, es que hay que tener muy bien identificados dentro de las empresas qué tratamientos de datos personales son los que se hacen y en qué se basa o en qué está legitimado ese tratamiento. Esto es así porque puede que haya tratamientos en los que tengamos que pedir el consentimiento al interesado, pues a ese cliente, a ese empleado, o puede que haya otros tratamientos donde no haya que recurrir a solicitar ese consentimiento porque ya tenemos pues, una relación laboral, por ejemplo, en el caso de los empleados, que nos ampara a solicitar esos datos personales. O en el caso de los clientes, por ejemplo, pues tenemos una relación comercial, un contrato que nos vincula con ese cliente para poder recabar datos personales. Entonces, es muy importante tener claro en qué se basa la licitud del tratamiento, porque en caso de que tengamos que pedir consentimiento, pues eso lo que significa es que las empresas se tienen que encargar de solicitar correctamente esos consentimientos y tenerlos, digamos, guardados para poderlo luego evidenciar pues, de cara a una posible inspección por parte de la autoridad de control. Luego también es muy importante, que es un poco en relación con lo que hablaba antes Martín, tener claro que lo que buscan estas nuevas normativas de protección de datos es que únicamente se recaben aquellos datos que son necesarios para llevar a cabo el tratamiento. De ahí se configura este principio de proporcionalidad, que lo que busca es que no se traten datos de más, digamos que solicito estos datos por si acaso a futuro los necesito, eso ya digamos que no tiene valía, porque al final lo que se busca es que únicamente pues eso, se recaben o se traten los datos que necesito para llevar a cabo ese tratamiento, es decir, solicitarlos de manera proporcional a la finalidad que voy a realizar. Y entonces, bueno, en ese sentido, si hablamos sobre el principio de finalidad, ese principio está relacionado con el principio de transparencia e información,
porque lo que viene a decir es lo mismo. O sea, yo si recabo los datos para una determinada finalidad, tengo que informar a ese interesado de la finalidad para la que voy a tratar el dato, pero es que además no puedo tratarlo para finalidades no informadas a esa persona. Esto es así porque lo que busca también esta normativa es que las personas físicas pues sepamos en todo momento qué datos se están recabando de nuestro lado y para qué van a ser utilizados, de manera que no se utilicen para fines de los que yo no soy consciente. Por otro lado, bueno, el principio de responsabilidad simplemente viene a decir pues que el responsable del tratamiento, que al final son todas aquellas empresas que recaban datos y deciden sobre los fines del tratamiento, pues que tienen que cumplir con con las obligaciones del reglamento. Y bueno, a continuación, si hablamos del principio de seguridad y de confidencialidad, eso lo que viene a decir es que ahora mismo tenemos que tener en cuenta la seguridad de los datos. Es decir, aquí, perdón. O sea, tenemos que tener en cuenta la seguridad de los datos porque es muy importante a la hora de tratar la información, pues hacer un análisis de riesgos de la seguridad de los tratamientos de datos que estoy haciendo. Y eso va relacionado también con el principio de confidencialidad de la información. Es decir, al final, cuando tratamos el dato, es muy importante que se cumpla el principio de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. Es decir, que si tratamos los datos personales, pues que tengamos cuidado de que no se exponen a terceros no deseados, que tengamos cuidado de que no hay un acceso ilegítimo a la información y que los tenemos disponibles en el caso de querer utilizarlos. En relación con los temas de seguridad, sí que os queremos hablar también de lo que significa el análisis de riesgos. Este concepto del análisis de riesgos es un concepto nuevo que se crea, que se crea con la nueva normativa y al final lo que viene a decir es que tenemos que estructurar todo el tratamiento que hacemos de los datos personales y analizar la criticidad que tiene cada tratamiento en función de pues, los datos que manejo, en función del contexto para el que estoy utilizando ese tratamiento, si el tratamiento que hago pues implica la recabación de más de 25.000 personas o de millones de personas, porque al final digamos que no es lo mismo tratar el dato de 10 personas o de 100 personas que el tratamiento de millones de personas. Entonces, para llevar a cabo este análisis de riesgos, habrá que utilizar una metodología al efecto. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que la legislación, la nueva legislación de Chile no nos propone una metodología concreta, pero sí que es verdad que, como ocurrió en el caso de Europa, se tiende a seguir modelos relacionados con la ISO 27001 y que se han visto que luego pues, las autoridades de control al final han emitido metodologías pues, muy parecidas a las metodologías que se siguen con la ISO 27001. Perdona, Laura, que te corte. Se ha tapado tu cámara. Si puedes quitarla, por favor. Sí, perdón. Nada. Vale, ahora disculpad. Vale, entonces, siguiendo con el tema de las medidas de seguridad, igual que ahora mismo pues no tenemos criterios definidos,
pues eso, nosotros en la adecuación que os hagamos, pues sí que os recomendaremos las metodologías que se vienen siguiendo hasta ahora en Europa y que estamos utilizando también en los países de Latinoamérica como Ecuador, por ejemplo, y bueno, y a la espera de que la autoridad de control pues emita nuevas no, o sea, directamente emita directrices en ese sentido. Entonces, una vez ya hemos identificado la criticidad pues de ese tratamiento de datos personales que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer a continuación es, ok, pues ya sé que por ejemplo, de 50 tratamientos de datos personales que se identifican en mi empresa, pues el resultado es que 10 de esos tratamientos son de nivel crítico o nivel alto, pues lo que tenemos que hacer es identificar qué medidas de seguridad son las que tenemos que implementar en esos tratamientos. Entonces, lo que hacemos en el proyecto es revisar esas medidas de seguridad, las que tenéis implantadas actualmente, para ver si son suficientes o no. Y en el caso de que no sean suficientes, pues os propondremos planes de acción y medidas adicionales que puedan, digamos, mitigar ese riesgo que ha salido alto. Entonces, en este sentido, pues ahora mismo nos encontramos en un escenario donde no hay estándares de seguridad definidos por parte de la agencia, porque como veis, justo la frasecita que os pongo aquí debajo, o sea, al final lo que te dice es que los estándares o condiciones mínimas de cumplimiento serán determinados por la agencia mediante instrucción general. Entonces, a día de hoy directamente es que no hay una agencia creada todavía, de manera que tendremos que esperar a conocer pues, esos estándares o condiciones mínimas, pero el hecho de tener que esperar a esa información no quita que no podamos empezar a adecuarnos pues eso, con estándares de seguridad, pues como el que os comentaba antes, en relación con la ISO 27001, donde al final se ha evidenciado que las autoridades de control pues, están proponiendo estándares de seguridad relacionados con ese tipo de certificaciones. Vale, luego, en relación con el deber de información, es lo que os comentaba al inicio, que está muy relacionado con el principio de transparencia. Vamos, habréis visto ya desde los últimos años sobre todo, que ahora pues las políticas de privacidad, las notas informativas de protección de datos, pues cada vez son más visibles, más extensas, se informan de manera más clara. Y esto es así porque al final la legislación lo que busca es eso, o sea, que el interesado pues, sea consciente de para qué se están tratando sus datos y por ello una de las obligaciones de la legislación, que eso sí que son puntos que indica claramente, es que pues para cumplir ese deber de información pues tienes que cumplir con los distintos puntos que aparecen en la diapositiva, pues identificar al responsable, el domicilio, las categorías de datos personales, que eso se refiere al tipo de dato personal que estoy tratando, la finalidad, es decir, para qué trato el dato personal, identificar pues eso, las medidas de seguridad y luego eso, pues los derechos y que le asisten al interesado y el derecho del interesado también a presentar una reclamación ante la agencia de protección de datos o la autoridad de control. Luego, también queríamos hacer especial hincapié en la parte de los derechos. Esto es así porque la mayor parte de las inspecciones de las inspecciones por parte de las autoridades de control vienen porque pues una persona pues, ejerce un derecho ante una empresa y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa empresa no contesta en plazo. Pues esto al final lo que va a hacer es que en el caso de que una persona, de que una empresa no conteste en plazo, digamos que eso habilita
a la persona a reclamar ante la autoridad de control. Y entonces, pues en el momento en el que la autoridad de control recibe pues esa reclamación, pues no le queda más remedio que actuar y iniciar una inspección pues en la empresa en la que ha recibido esa reclamación. Entonces, por explicaros un poco estos derechos, pues al final, sobre todo, como podéis ver en la diapositiva, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición son, digamos, los derechos más comunes, es decir, los derechos que se dan en la totalidad de empresas. Y lo que viene a decir, pues, o viene sí, bueno, es un derecho del interesado, pues, de conocer pues, qué datos se están tratando en mi empresa. O si, por ejemplo, pues, he cambiado mi domicilio, mi dato de cuenta bancaria, pues mediante el derecho de rectificación, eso al final lo que me permite es informar a la empresa de ese cambio y que pues la empresa tenga mis datos actualizados. Luego, si hablamos del derecho de cancelación, eso al final lo que permite al interesado es que pedir el borrado de sus datos personales. Entonces, sí que es verdad que esa exigencia de borrado no prima siempre el derecho del interesado. Al final hay supuestos donde digamos que la normativa le da la razón a la empresa de seguir manteniendo ese dato. Pues, por ejemplo, si con esa persona pues, me sigue uniendo una relación comercial o una relación laboral. Al final, mientras haya una razón o, como decía al principio, una base que legitime ese tratamiento, pues, pues la empresa, digamos, está en su derecho de no eliminar el dato. Y luego, cuando hablamos del derecho de oposición, eso al final lo que significa, o sea, es un derecho, digamos, en el que no es que el interesado esté solicitando el borrado de sus datos, sino que al final lo que significa es que el interesado pues no quiere que se sigan tratando sus datos para una finalidad en concreto. Entonces, el caso más claro es cuando hablamos pues, de las comunicaciones comerciales o del envío de publicidad. Pues puede ser el caso de que tenemos una persona que es cliente nuestro, pero resulta que esa persona quiere mantener su relación como cliente, pero lo que no quiere es que se le estén de continuo enviando comunicaciones comerciales. Pues mediante este derecho, digamos que la persona se opone a esa finalidad de tratamiento. Por otro lado, eso, como podéis ver, al final la normativa también distingue entre 3 tipos de infracciones y 3 tipos de cuantía a nivel de multa. Entonces, aquí os hemos reflejado pues, el tipo de sanción en función de si la infracción que cometo pues está, digamos, podría ser una una infracción de carácter leve, una infracción de carácter grave o una infracción gravísima. Entonces, pues bueno, como podéis ver, la multa de una infracción leve pues iría de 1 a 100 unidades tributarias mensuales, la grave de 101 a 5.000 unidades y la gravísima de 5.001 a 10.000 unidades tributarias. Entonces, a nivel de sanción, en este caso la agencia
es también la encargada, obviamente, de sancionar. Entonces, lo que puede ocurrir es que pues la agencia os recomiende una serie de medidas para solventar esta situación y os da un plazo de 60 días para solventarlo. Pues, ¿qué pasa? Que si en ese plazo de 60 días la empresa, digamos, que no ha corregido la vulneración o la infracción que se ha detectado, lo que puede ocurrir es que haya un recargo del 50% de la multa. Y bueno, y luego lo mismo, o sea, también digamos que las multas pueden verse agravadas, pero también pueden verse disminuidas. Esto es así, pues, por ejemplo, o sea, en el caso de la disminución, si se evidencia pues, que la empresa tiene un buen sistema de gestión de protección de datos implantado y que lo que ha ocurrido, pues, al final no es más que, pues eso, que pues que un error de algún empleado, un error pues que no es que exista un incumplimiento gravísimo, y en ese caso pues la sanción se podría ver disminuida. Y todo lo contrario, o sea, al final si resulta que es una empresa pues que continuamente está reincidiendo, pues lo que puede ocurrir es que entonces las sanciones se vean también agravadas. Vale. Luego, lo que os queríamos enseñar ahora es eso, cómo nosotros llevamos a cabo eso, un proyecto de adecuación. Perdón, entonces, como os decía al principio, bueno, antes de explicaros estas etapas del proyecto, sí que os queríamos lanzar un sondeo para hacerlo más interactivo, porque bueno, con la nueva ley se crea la figura de encargado de prevención o delegado de protección de datos. Entonces, esta figura digamos que se encarga, bueno, uno de sus deberes va a ser encargarse de velar del cumplimiento del sistema de gestión de protección de datos en las empresas. Entonces, os queríamos lanzar la pregunta de quién consideráis que debería asumir este rol en las encuestas. Y bueno, luego finalmente os daremos nuestra opinión. Entonces, como os comentaba Martín, al final nosotros queremos que os centréis sobre todo eso, no tanto en los plazos que indicamos, sino en las fases. Nosotros al final, en este tipo de proyectos, lo que hacemos es pues, reunirnos con el cliente de inicio, identificar pues, las áreas con las que tenemos que reunirnos para llevar a cabo esa toma de datos personales, para identificar los tratamientos. Y bueno, y todos estos proyectos al final participa tanto un perfil legal como un perfil técnico. Entonces, el perfil legal sí que es el que participa en esta primera fase. Y luego, cuando entramos en la fase de análisis de riesgos y seguridad de los datos, es cuando entra ya el perfil de carácter más técnico. Entonces, de inicio lo que hacemos es esa toma de datos, esa identificación de los tratamientos y luego eso, pues de acuerdo al análisis de riesgos efectuado, pues lo que se analizan es una serie de amenazas de seguridad y de amenazas de carácter legal o de cumplimiento de la normativa, para ver pues eso, si las medidas de seguridad que tenemos implementadas hasta la fecha pues son suficientes o tenemos que implementar medidas adicionales. Laura, perdona, simplemente comentar, bueno, no sé si quieres ir finalizando el sondeo, que la verdad que es muy interesante las respuestas que nos han dado, cómo ha quedado finalmente, y que sería ese. Y también comentar que Sí. hay una opción de preguntas también dentro de la plataforma, por si nos queréis comentar cualquier duda adicional y al final las vamos a resolver, ¿vale? Que no habíamos comentado nada antes.
Perdona, Laura. Nada, nada. Entonces, eso, una vez que ya, bueno, realmente en paralelo, mientras está haciendo este análisis de riesgos y esta revisión de la seguridad de los datos, lo que se lleva a cabo también es pues toda la parte de redacción de cláusulas, de procedimientos tanto de atención a los derechos como de vulneración de brechas de seguridad. Y finalmente, pues realizamos una formación pues, a todos los bueno, a todos los empleados, a todos los interesados de las organizaciones, bien compartiendo pues PowerPoints de formación, test de formación o incluso pues en el caso en el que así pues también se contrate, formaciones online pues un poco como la que estamos llevando a cabo en el día de hoy, donde explicamos pues eso, las implicaciones de la ley y un poco el proyecto que se ha llevado a cabo en la empresa. Entonces, bueno, revisando los resultados de la encuesta, efectivamente el resultado más votado ha sido el del oficial de cumplimiento y efectivamente no está desencaminado, o sea, al final lo que recomienda, no tanto la legislación, porque la legislación de Chile es verdad que no propone un perfil concreto, como sí que ocurre en el caso del Reglamento General Europeo. Sí que es verdad que lo que se recomienda es conformar un comité en el que estén pues, ese oficial de cumplimiento, digamos una persona con conocimientos jurídicos en la materia, pero también que esté conformado por perfiles técnicos y que conozcan desde luego pues, los sistemas de la organización, porque al final con ese mix de perfiles las conclusiones que se obtienen pues son mucho mejores que si solo estuviera este rol centrado, digamos, en una sola persona, pues que al final es muy complicado que una sola persona pues tenga conocimiento de lo que es todo el ámbito que se produce o de todo el tratamiento de datos que se hace en una empresa. Aunque sí que es verdad que que la propia legislación, en el caso de empresas pues, micro, pequeñas y medianas, sí que permite que este delegado de protección de datos pues, lo asuma pues, el dueño o la máxima autoridad dentro de esas pequeñas empresas, donde al final pues, también es complicado conformar un comité. Vale. Vale, entonces, bueno, pasando a la diapositiva de conclusiones, aquí al final en lo que queremos incidir es en esa proactividad que tienen que tener ahora las empresas, porque sí que es verdad que con normativas anteriores, pues sí que te decían claramente pues qué medidas de seguridad implantar o cómo actuar concretamente, pero ahora mismo digamos que ya las autoridades lo que están es delegando esa proactividad o ese deber de acción en las empresas para que sean ellas mismas las que, mediante las metodologías que ellas propongan, pues que cada empresa pues, sea libre de estudiar o de analizar el tratamiento de datos personales que realiza y en función pues, de ese tratamiento de datos personales y de esa metodología de análisis de riesgos que ha realizado, pues que implante las medidas de seguridad que sean más acorde a al tratamiento que esa empresa hace de sus datos. Entonces, bueno, sí que es verdad que también os queríamos llamar la atención sobre la ISO 27701, porque sí que es verdad que al final esta ISO es una extensión
de la ISO 27001 y de la ISO 27002 a nivel de gestión de la privacidad. Entonces, el hecho de certificarse también en esta normativa al final es muy beneficioso porque digamos que va a sentar las bases para que luego la adecuación que las empresas tienen que hacer, pues en este caso a la futura normativa de Chile, pues vayan ya con mucho trabajo adelantado y al final pues no es más que también una evidencia de, oye, yo cumplo con la normativa chilena, pero es que adicionalmente estoy también certificado en esta ISO. Entonces, pues eso es lo que comento. Al final denota proactividad y unas ganas de cumplir con la normativa de protección de datos. Y bueno, y finalmente también eso, en relación con las entidades bancarias, precisamente el capítulo 18.5 de la normativa RAN lo que viene a decir es que hay que cumplir con la protección de los datos personales y con los principios internacionales y buenas prácticas. Entonces, el hecho de adecuarse también a esta normativa, lo que denota y sienta las bases para evidenciar que se están cumpliendo con esos principios internacionales y en ese sentido, pues eso, que se cumple con las disposiciones de este capítulo 18.5 de la normativa RAN. Y bueno, al final, eso, que vamos, lo explicará ahora mi compañero Martín, pero eso, que sepáis que todo de lo que hemos hablado en este webinar, pues todo se realiza en Global Suite porque al final lo que te dice o lo que te marca la normativa es que las empresas tienen que ser capaces de evidenciar su cumplimiento. Entonces, mediante Global Suite, pues al final es el sistema de gestión que te va a permitir, pues eso, tener ahí todos tus registros de tratamientos de datos, colgar, por ejemplo, en el gestor documental, pues todo el tema de procedimientos, cláusulas informativas, en fin, la totalidad de documentos que se crean o que habrá que empezar a utilizar pues una vez las empresas estén totalmente implementadas a esta normativa. Y bueno, cedo la palabra de nuevo a Martín. Muchas gracias, Laura. Bueno, al final simplemente detallaros un poquito que justo la ley, como decía al inicio, no es solo una foto inicial de la compañía lo que busca, sino es una forma de trabajar dentro de la organización, de esa concientización que comentaba mi compañera Laura. Y lo que proponemos nosotros es ese valor añadido, ese acelerador para que nos suponga mucho menos la adecuación y el mantenimiento futuro. Al final, Global Suite tiene ese módulo de Privacy Data Protection que está 100% adecuado al actual borrador de la ley y estará totalmente adecuado a los cambios que tenga en la ley finalmente publicada, así como el reglamento que posteriormente se publicará, y que nos va a ayudar, justo como comentaba mi compañera, a la hora de poder robustecer nuestro modelo de privacidad y tener las garantías ante cualquier tipo de incidente. Por ejemplo, nos va a permitir dejar trazabilidad y monitorizar todo el proceso de protección de datos, que ante una posible sanción, ante un ejercicio de derechos que se haya producido o ya haya habido algún problema, podamos evidenciar que nosotros tomamos todas las medidas oportunas, lo veníamos trabajando, veníamos en ese modelo proactivo de privacidad que nos va a suponer un atenuante y un eximiente como ya a día de hoy viene ocurriendo en Europa. Del mismo modo, pues nos va a ayudar en la toma de decisiones, nos va a dar una visión muy clara de cuáles son los puntos críticos de la compañía, poder tener los informes disponibles para la gerencia, para la dirección, para el ente regulador, que son todos los puntos de la ley. Va a haber que enviar un registro de actividades con cierta frecuencia de tratamiento de datos personales y, por tanto, nos va a ayudar a tenerlo siempre disponible y actualizado. Entonces, es un punto en los que venimos proponiendo. Todo ello, pues, ahorrando tiempos en todo el proceso de adecuación, dedicamos que el proceso que dediquemos también a mantener lo que es la normativa. El retorno de la inversión es una plataforma ya muy testada en diferentes mercados con leyes idénticas a la que viene en Chile y que de 12 a 24 meses nos va a garantizar ese tipo de ahorro de costes en los procesos y mantenimientos. Y del mismo modo, pues a nivel de ese
punto que puede ser muy tedioso al inicio de capturar la información, dónde tengo datos personales, reunirnos con todas las áreas, hacer ese levantamiento. Podemos tenerlo en un Excel, en una planilla que se quede estático, o podemos tener un flujo automático que permita ir consultando de manera colaborativa todas las áreas de la organización y que nos consolide la información de manera automatizada. Entonces, lo que venimos proponiendo con facilitaros ese proceso hasta un 50% de ese ahorro de tiempo en la materia. Y por último, queríamos comentaros también a nivel de lo que supone la ley, lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en diferentes países, los más recientes Brasil y Ecuador, con leyes muy parecidas, orientado al impacto que supone esta ley. Por la experiencia que tenemos, es una ley que impacta directamente en los procesos de la organización. A nivel reputacional, que es la primera variable que hemos puesto, cualquier compañía estamos expuesta, incluso sin ley, a cualquier pérdida de datos, por tanto, que nos dañe nuestra imagen. Y lo que nosotros os proponemos es cuanto antes, al menos, conocer cómo está la compañía, poder analizar qué datos personales tenemos, dónde se encuentran, con el fin de saber también esa brecha respecto a la ley actual que comentaba mi compañera Laura y la nueva actualización que va a llegar, es decir, qué nos va a exigir de nuevo, dónde van a estar los puntos que más trabajo nos van a llevar, qué más inversión pudiéramos tener a nivel de medidas de seguridad. Del mismo modo, la parte operacional puede parar actividades de nuestros procesos. Por ejemplo, a día de hoy recabamos cierta información, quizá no, con la finalidad que estamos justificando no se permita guardar esa información. O si somos un grupo de empresas que no podamos pasarnos la información entre las diferentes empresas. Es decir, hay que ver todo el detalle, toda la implicación que tiene, porque si no, parará incluso nuestros procesos operacionales y no podremos, a partir de cierta fecha, poder utilizarlo a nivel de, por ejemplo, tener el consentimiento que lo hemos comentado, regular las bases de datos que tuviéramos, por tanto, podría parar ciertos procesos comerciales, ciertos procesos de marketing y para ello, bueno, pues lo que os proponemos es cuanto antes también poder planificarlo, ver esa reserva de presupuestos, casi todas las compañías venimos funcionando orientado a presupuestos a próximo año y, por tanto, pues, cuanto antes al menos hacer un estudio, una evaluación de lo que nos puede suponer y cómo no implicaría de trabajo y de costos a la empresa, os proponemos que es un punto muy interesante. Y el último punto, el apartado económico. Los dos anteriores factores, el reputacional y el operacional, ya nos pueden llevar a un impacto económico, pero del mismo modo tenemos de fondo el proceso sancionatorio. Os damos la experiencia de Europa de compañías con unos impactos muy altos que han tenido por un ejercicio de derechos, por no responder en plazo, pues comienza un proceso de investigación y eso supone que entre el ente regulador en todo el detalle para saber qué es lo que implica la ley. Por tanto, bueno, pues ahí os trasladamos también y os podemos acompañar en todo el proceso de trasladar esa importancia a la gerencia. Es una ley que impacta a todas las organizaciones y que, bueno, pues implica todas las áreas de la compañía, donde traten datos personales físicos, donde tratan datos personales digitales. Cualquier punto es importante tenerlo en cuenta. Y en principio, nada, agradeceros la asistencia. Vamos a pasar al turno de preguntas. Dentro de lo que es la plataforma hay habilitada una sección donde hemos venido recibiendo una serie de preguntas y que vamos a ir comentando. Trasladar mi compañera Laura y yo en este caso. Una de las primeras que nos comenta es si se podría dar algún caso de dato personal. El root o la ubicación sería uno de ellos, como he podido leer en algún artículo. No sé si ahí, Laura, puedes comentar de tu lado. Has dicho, ¿verdad, no? El RUC. El root, Sí. al final, DNI en Chile o la ubicación, ¿podría ser un dato personal? Sí, correcto. O sea, de hecho es un dato personal y aquí sí que quiero matizar que muchas empresas cuando hacemos la toma de datos se piensan que el RUC es un dato de carácter sensible y no es así. O sea, al final el RUC o el número de cédula es un dato de carácter identificativo, pero está equiparado pues al dato del nombre y del apellido. Porque aquí sí que hay que diferenciar en que la ley al final diferencia entre dato personal de categoría normal y dato personal de carácter especial. Entonces, que los datos de carácter especial pues son datos de salud, orientación sexual, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos. Entonces,
respecto de esos datos habrá que tener cuidado e identificarlos correctamente porque el riesgo de utilizarlos es más alto que el riesgo pues, de una empresa que trate, lo que comentamos, pues únicamente datos de cédula, de nombre y de apellidos, porque las medidas que habrá que implantar son mayores que las que habrá que implantar pues, en el caso de empresas que únicamente utilicen datos personales de categoría genérica o normal, por llamarlo de alguna manera. Okay, muchas gracias, Laura. Tenemos otra pregunta que es orientado a la ley. ¿Qué implica de hacer respecto a los proveedores? Ahí entiendo un poco, se referían a los encargados de tratamiento, entiendo un poco en esa línea. Claro, sí, entiendo que la pregunta va enfocada a la nueva figura que también existe en la ley ahora, que es la de tercer mandatario o encargado de tratamiento. Efectivamente, el tercer mandatario o el encargado de tratamiento son aquellos proveedores que para prestarnos un servicio a las empresas pues tienen que acceder a datos de carácter personal. El caso más común, por ejemplo, pues una gestoría laboral, pues que para el pago de las nóminas, por ejemplo, de los empleados o para realizar el alta o las bajas de ese empleado, pues tiene que acceder al final a los datos de nuestros empleados. Entonces, las implicaciones a nivel legal es que con esos proveedores, esos encargados de tratamiento, lo que habrá que firmar es lo que es un contrato de encargado de tratamiento para regular pues esa relación, que básicamente lo que es que el encargado o el proveedor pues solo puede utilizar los datos personales para esa finalidad específica para la que le estoy contratando y para ninguna otra más. Entonces, ahí lo que marca la legislación es que el Consejo Directivo de la Autoridad de Control que se constituya en su momento, pues sí que presentará modelos de contrato para que los utilicen las empresas, pero lo mismo, o sea, hasta que tengamos esos modelos en los proyectos de adecuación que iniciemos, pues antes de contar con esos modelos, os propondremos modelos de contratos que son pues eso, los que se vienen utilizando a nivel europeo y en algunos otros países de Latinoamérica para que aquellas empresas que quieren empezar a regular ya esta relación, pues que tengan modelos de contrato pues para poder ir ya regulando la relación con estos terceros. Okay, muchas gracias, Laura. Nos comentan otra que es, tenemos una ISO 27001 certificada, ¿podríamos integrarlo con lo que es la ley? Ahí si quieres lo puedo comentar también un poco de ese lado. Al final, bueno, pues podemos tener un modelo de SGSI en la compañía implantado un sistema de gestión de seguridad de la información y eso nos va a permitir, si no ahora que me corrija Laura, tener una base importante ya trabajada, sobre todo en ese aspecto de medidas de seguridad y que incluso, bueno, pues podrían integrarse directamente ambas partes dentro de Global Suite, es decir, poder implementar y tener todo lo necesario para certificar la ISO 27001 totalmente centralizado en la plataforma y que no tengamos que hacer duplicidades. Si hay un trabajo importante realizado, pues se centraría lo que es la adecuación en toda esa parte legal y en determinar los tratamientos de datos personales y todo lo que es la parte técnica, pues simplemente se encajaría con lo que ya existe y se revisaría si algún punto quedaría fuera de lo que detalla la ley. No sé si algún punto adicional, Laura, en ese detalle. Nada, todo aclarado. De hecho, es lo que comentaba en la presentación, eso que hasta que, por ejemplo, en el caso de España, pues nuestra autoridad de control no emitió las directrices que ella recomendaba, pues muchas empresas lo que hacían era eso, partir de la ISO 27001 y luego, pues una vez que ya teníamos las directrices de nuestra autoridad, lo que se hizo fue revisar ese sistema que ya estaba montado para adaptarlo a las recomendaciones de la ISO 20, para adaptarlo a las recomendaciones de nuestra autoridad de control. Y al final, pues, identificamos que las recomendaciones a nivel de seguridad iban muy alineadas a lo que luego, pues eso, recomendó la autoridad de control. Ok, muchas gracias. Otra que tenemos
entiendo que un poco también va por, no sé si había llegado antes de la de los encargados. Cuando se externaliza el servicio de cobranza, esta empresa tiene información de muchos clientes y cruzan información de distintos clientes para contactar al deudor. ¿Esto se ve afectado por la ley o cuál debe ser su tratamiento? Claro, ahí al final lo que hay que tener cuidado, vamos, esto porque tenemos en Ecuador sí que tenemos clientes que se dedican a estas actividades, entonces lo que hay que identificar muy bien son las bases de datos que se están consultando, porque puede ser que haya muchas bases de datos, que esto ocurría también en España hace unos años, que recababan información que no era legítima. Entonces, de lo que hay que preocuparse ahora es de que esas bases de datos que estamos consultando sean veraces, contengan los datos correctos y luego, porque existe una base que nos legitima a esas empresas a consultar esa información, pero consultarla respecto de aquellas bases que son seguras y que sabemos que el dato no proviene pues, de algunas otras bases ilegítimas, o que ni siquiera las personas pues saben que se contiene ahí su información. Entonces, no es que no se pueda realizar ese tratamiento por parte de las empresas, ni mucho menos, sino que habrá que realizarlo pues de manera garantista y acudiendo a bases de datos, pues eso, cuya información sea verídica, sea actualizada y se haya recabado legítimamente. Muchas gracias. Luego otro punto que creo que está muy relacionado es la parte de las listas negras o listas negativas de clientes morosos o en quiebra, de clientes bancarios. ¿Qué pasa entre bancos que se pueden pasar o que se pueden, en este caso, compartir entre diferentes organizaciones? ¿Cuál sería su tratamiento? Entiendo que un poco va relacionado según cómo se ha recabado esa información o esas listas. Sí, o sea, al final la normativa de protección de datos no busca paralizar el negocio, o sea, no busca que haya determinados tratamientos que se venían haciendo hasta la fecha y que ahora no puedas hacerlos, sobre todo si tienes una base que lo legitima y un interés en conocer esa información. Entonces, lo fundamental es conocer el origen de esas bases de datos y luego además conocer esas transmisiones o esas cesiones de datos que se producen dentro de las empresas, porque cuando el dato bien viaja dentro de la empresa o bien viaja fuera de la empresa, eso hay que estudiarlo y es precisamente una de las cosas que se estudia o que estudiamos en los proyectos de adecuación cuando hacemos esa toma de datos, el ver, vale, este dato, ¿por qué lo estás usando? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Para ver eso, si el origen es legítimo o no es legítimo y ver si se puede seguir obteniendo el dato de esa fuente o recomendaros acudir a otras fuentes que sean más garantistas o que directamente sean legítimas. Muchas gracias. Otra que tenemos, por no pasarnos mucho más del tiempo, nos comentan que si la ley, somos una clínica pequeña de salud, ¿nos aplicaría la ley? También hemos detallado un poco el Claro, o sea, al requisito. final, sí, o sea, además, vamos, me hablas de clínica de salud, o sea, que entiendo que no solo trataréis datos de carácter identificativo o como los que hablaba al principio, los nombre, apellidos, direcciones de email, que esos se engloban dentro de la categoría general, sino que al ser una clínica de salud seguramente recabéis también información de salud de una persona. Entonces, ahí ya estaríais tratando datos de carácter especial y el tratamiento es más crítico que el que podría tratar, por ejemplo, una empresa que se dedica pues, a la venta de automóviles, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, 100% aplica la legislación y, de hecho, eso, habrá que tener cuidado con ese tratamiento y esos datos que recabáis para analizar correctamente pues si las medidas de seguridad que tenéis aplicadas a día de hoy son suficientes o hubiera que recomendar medidas adicionales. Muchas gracias. Y nada, si parece, comentamos la última. Nos comentaban si estamos ubicados en Chile y si podrían conocer más detalles.
Nada, ahí os vamos a dejar también nuestros datos de contacto, vamos a enviar la presentación y el vídeo, ¿vale? Encantados de cualquier duda que tengáis, lo podemos ir conversando y a día de hoy contamos con una red de partner en Chile y del mismo modo, bueno, pues yo justamente estaré los próximos meses por allí situado y también tenemos equipo local. Entonces, nada, encantados de poder reunirnos, resolver cualquier duda que tengáis y del mismo modo, pues con Laura agradecerte el expertise en la materia y también sin problema el poder conversar con ella cualquier detalle nos podríamos juntar, ¿vale? Así que agradeceros la gran audiencia que hemos tenido y, como digo, quedamos atentos a lo que queráis. Os agradecemos si nos apoyáis con una encuesta que os va a salir ahora para también seguir mejorando dentro de nuestro día a día y en este caso dejamos en el siguiente slide algunos datos de contacto. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a todos. Chao.